¡Qué miedo! Hola, yo soy Josefina y te voy a ayudar a mejorar tu estilo de vida. Vení conmigo. Yo tengo miedo que me critiquen, por eso no voy a hacer. Ay, yo tengo miedo de comenzar y después no poder avanzar. Yo tengo miedo, yo tengo miedo de lo que dirán, yo tengo miedo de las críticas, yo tengo miedo. Así hablamos muchas veces y realmente lo que nos frena es el miedo. Y todos tenemos miedo en algún momento y es bueno tener miedo, pero así, a medida, sin abusar. Cuando sentís que el miedo es lo que te frena, hay que ver qué hacer al respecto, porque hoy tal vez no estás viviendo lo extraordinario porque tenés miedo de avanzar, tenés miedo de fracasar, tenés miedo de dar tu mejor por si no te salga bien. Ese miedo se tiene que vencer, ese miedo que frena, ese miedo que no te deja estar donde vos querés estar. Estás en un lugar por costumbre, por miedo a los cambios. ¿Cuántas veces ya dijiste, yo odio los cambios, tengo miedo, por eso no voy a aceptar ese trabajo, porque tengo miedo a los cambios? No, yo no voy a hacer mi video en YouTube porque tengo miedo que me critiquen. Tengo miedo que vea una persona que sabe más y me critica. Yo te digo algo, esa persona que sabe más no te va a criticar porque él pasó por el proceso que vos pasaste. Tenés miedo de tus amigos, de tu entorno. Ese que te critica es porque nunca se atrevió a dar el primer paso. Él se mantiene en su zona de confort y te quiere mantener con él. Por eso te critica. Y vos tenés que dar el primer paso. Hacerle chiquitito a tu miedo. Dejarle atrás a tu miedo. No se quiere quedar con miedo y todo. Andate. Tenés miedo a la altura. Acordate que el que tiene miedo a la altura no puede prosperar. ¿Cómo es que va a prosperar si tiene miedo a la altura? Es por eso de que debemos de identificar nuestros miedos. ¿Miedo de qué tenés? Anotá. ¿Y cuál de los miedos vas a empezar a vencer? Porque acordate que vos estás ahí donde estás por las cosas que hiciste, por las cosas que venciste. Pero si querés avanzar, tenés que hacer cosas diferentes. ¿Y qué mejor que comenzar ya nomás destruyendo el miedo? Vamos a dejarle el miedo chiquitito, ese miedo que te protege, ese miedo que vela por tu vida, ese miedo está bien, pero desde el momento de que ese miedo te frena, sentís que no podés avanzar porque tenés miedo, sentís que vos no vas a hacer aquello que anhelás porque tenés miedo a las críticas, tenés miedo a lo que dirán, tenés miedo al rechazo. ¿Saben qué? ¿Por qué uno no comienza a hablar en público y a transmitir? Tiene miedo al rechazo. Nuestro mayor miedo es el miedo a la muerte y el miedo al rechazo. Nosotros queremos ser siempre aceptados y muchas veces no avanzamos y no hacemos aquello que tenemos que hacer porque tenemos miedo al rechazo. Tenemos miedo a que no digan no, que nos digan no. De eso tenemos miedo. Y yo te digo que gran parte de tu dificultad vas a vencer, vas a dar ese paso gigantesco si perdés tu miedo, ese miedo que te frena. El miedo es una fe negativa. Eso tenés. Acordate que cada vez que te da miedo de avanzar, de hacer aquello que tenés que hacer, y si te está frenando, estás teniendo una fe negativa. Porque si vos tenés una fe positiva, vas a avanzar, vas a ir segura. Y sabes que si te caes, sabes cómo te vas a levantar.
mejor de cuando te caíste, porque vas a tener experiencia, vas a saber qué hacer para no caerte. Entonces, el miedo, dice, únicamente el miedo llama el cortisol. Cortisol es una hormona del estrés que te, que te produce que paras, que no podés avanzar. También dice, miedo es una fe negativa, miedo va pegado con las cosas antiguas. ¿Qué pasa? El miedo ya tenés acá, ese que te instalaron cuando eras chica, cuando eras chico. Muchas veces tenemos miedo del gusano. Yo con solo hablar se me levantan todos los pelos. Miedo de, otros tienen de sapo, otros tienen miedo de cucaracha. Entonces, esos miedos te instalaron allá atrás, te hicieron tener miedo. Ahora sí, el miedo tiene que tener miedo de nosotros. El miedo tiene que quedarse y nosotros tenemos que avanzar. Si no se anima el miedo porque tiene miedo, déjale y decirle, miedo, yo me voy. ¿Te vas o te quedas? Claro que se va a quedar porque es cobarde. El miedo es cobarde. ¿Qué es el miedo? El miedo es una semilla. Es una semilla que si vos dejas que crezca, te va a agarrar todo. El miedo no te deja avanzar y al miedo hay que eliminarle. ¿Sabes cómo? Hacé lo que tenés que hacer. Hacé aquello que te propusiste, que ahí va a funcionar. Dice, ¿qué es el miedo? Es una semilla. Necesito vivir cosas nuevas. Sí, para poder vencer el miedo tenés que empezar a vivir cosas nuevas. A veces no vivís esas cosas nuevas porque tenés miedo de salir de tu zona de confort, de dejar aquello que tenés porque no tenés la seguridad, la certeza de que te va a salir bien. ¿Te diste cuenta que si sos muy miedoso, no sos una persona de fe? ¿Te diste cuenta? Que el miedo te quita la fe, te aparta de la fe. Porque si vos tenés fe, no vas a tener miedo. Escucha un poco. Necesito vivir cosas nuevas. El miedo es capaz de matarte. La raíz de todo miedo es la muerte. Si vos das oído a tus miedos, vos vas a morir o si no vas a vivir como un zombie. ¿Qué quiere decir? Que vos no podés darle rienda suelta a tu miedo porque te va a agarrar. Siempre vas a estar con mucho miedo. La raíz de todo miedo es la muerte. Porque tenemos miedo a la muerte, muchas veces evitamos muchas cosas, pero nos frenan. Dice, si vos das oído a tus miedos, vos vas a morir y vas a volverte un zombie. El miedo es un pasivo, un gran pasivo. Quien tiene miedo de altura no prospera. El miedo que vos tenés es por falta de instrucción. Ahí está. El miedo que vos tenés es por falta de instrucción. Tiene mucho sentido. La gente no tiene miedo de aquello que ya sabe. La gente tiene miedo de eso que nunca probó, porque tiene miedo a fracasar, porque tiene miedo a ir más allá de su capacidad. Y no sabe, entonces quiere estar dentro de lo normal. El miedo, perder el miedo nos hace diferente, porque nos hace hacer cosas extraordinarias. Estoy tratando una cosa que vos tenés pavor, dice. Sí, el miedo. El miedo necesita ser tratado. El miedo necesita quedarse chiquitito en nuestra vida. Si vos estabas con miedo y ahora mejoraste, ¿sabes qué? Ponle un me gusta a esta publicación y compartir con esa persona tan miedosa. Esta es la primera parte. Después te vengo con la segunda parte, ¿sí? Y suscríbete a mi canal, que más videos como este te va a llegar. Espero que te haya gustado. Y acordate, vos y yo somos hijos mimados de Dios. Que el miedo no te frene. Tenés